Señora, no puede quedarse aquí. Está incomodando a los demás viajeros, dijo la azafata con un gesto de profesionalidad tensa. El dedo perfectamente manicurado de la auxiliar apuntaba hacia una mujer de piel oscura sentada en la fila 11A. Solo intento advertirles de algo extraño con los instrumentos de la cabina, respondió ella, sin levantar demasiado la voz. Mírala, murmuró un hombre de traje caro desde la primera clase. No parece precisamente el tipo de persona que entienda de aviones. Varias risas discretas se extendieron por los asientos delanteros. Algunos pasajeros de negocios miraban a la mujer con una mezcla de fastidio y superioridad. Nadie sabía que esa mujer, que parecía una pasajera común y corriente, era en realidad Raven Carter, antigua piloto de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, condecorada por misiones que ni siquiera existían en los registros públicos. Pero ahora, vestida con unos vaqueros gastados, una sudadera gris y sus trenzas recogidas en un moño apretado, pasaba inadvertida entre los viajeros del vuelo Pacific Skies 209, de Chicago a Los Ángeles. Raven se mantenía en silencio en su asiento, observando cada detalle, cada vibración del fuselaje. Había aprendido a leer el lenguaje invisible de las máquinas voladoras, sabía cuando un avión respiraba bien y cuando estaba a punto de colapsar. Eran las 2:30 de la tarde cuando el Boeing 737 comenzó a sacudirse con una turbulencia que hizo que los vasos tintinearan sobre las bandejas. Raven alzó la vista hacia la puerta de la cabina, entreabierta apenas unos centímetros. Las luces del panel de control titilaban de un modo que a ella le resultaba inquietante. En primera clase, Charles Whitmore, un influyente director ejecutivo de una corporación financiera, se quitó la corbata con fastidio. Ya era hora de que pilotaran bien, murmuró, sin imaginar lo irónico que resultaría su comentario minutos después. A su lado, Clara Benson, una influencer de moda con millones de seguidores, hacía un gesto de aburrimiento mientras grababa un vídeo de sí misma para las redes. Raven se inclinó hacia la azafata que pasaba por el pasillo. Disculpe, dijo con voz firme, aunque cortés. Estoy notando irregularidades en las lecturas de presión de cabina. Sería conveniente que lo verificaran con el piloto. La azafata, Jessica Álvarez, sonrió con una mezcla de nerviosismo y arrogancia. Señora, por favor, deje que los profesionales se encarguen. Desde un par de asientos más atrás, un joven abogado, Brian Dorset, soltó una risita. Debe creer que es piloto o algo así, comentó lo bastante alto como para que la oyeran varios. El avión volvió a sacudirse con más fuerza. Raven sujetó su bolso de lona militar. En la costura interior, casi oculta, brillaba una insignia metálica desgastada con un número grabado, E9. Whitmore se giró hacia ella con una expresión de condescendencia. Señorita, sus observaciones están poniendo nerviosa a la gente. Siéntese y cállese, ¿de acuerdo? Raven no respondió. Solo apretó la mandíbula. Tenía esa serenidad tensa que precede a la acción. 15 minutos después, el avión entró en una zona de turbulencia severa. Raven, con un rápido vistazo a la cabina a través de la rendija de la puerta, distinguió luces de advertencia parpadeando en el panel hidráulico. Su instinto gritó peligro. El sistema hidráulico de reserva está fallando, murmuró. La azafata Jessica, ahora visiblemente nerviosa, intentó ignorarla. Pero Raven insistió. Escuche, si ese sistema colapsa, perderán el control del timón. Una mujer de la primera fila, Clara Benson, levantó la voz. Por favor. Está asustando a la gente con tonterías. Un senador retirado, Frederick Monroe, asintió solemnemente. Jovencita, le sugiero que deje a los expertos hacer su trabajo. Una familia sentada 2 filas detrás comenzó a cuchichear. Algunas personas solo buscan llamar la atención, susurró la madre sin molestarse en bajar la voz. Raven respiró hondo. No era la primera vez que enfrentaba desconfianza. A lo largo de su vida había aprendido que la piel y el género podían pesar más que las medallas. Los adolescentes en la fila 15 sacaron sus teléfonos para grabarla, riendo. Mira, la doña cree que sabe pilotar, dijo uno entre carcajadas. La hostilidad se extendía por la cabina. Raven apenas parpadeó. Las pequeñas cicatrices en sus dedos, producto de antiguas cirugías de fracturas en combate, captaron la luz tenue. El avión se sacudió con violencia. Una alarma chilló desde la cabina. Señora, por favor vuelva a su asiento, pidió Jessica, intentando mantener la compostura. Raven miró hacia la puerta abierta. En su mente, los cálculos se activaban automáticamente, presión,
altitud, flujo de aceite, respuesta hidráulica. Todo indicaba un patrón conocido, el preludio de una falla sistémica. A las 2:50 de la tarde, vio una luz parpadear en la pantalla de navegación. El sistema de navegación inercial está desviándose, dijo en voz baja, lo suficientemente alta para que la oyeran. El copiloto, Ethan Morales, que recorría la cabina revisando a los pasajeros, se detuvo en seco. Esa observación no era propia de una persona común. El GPS de respaldo compensará por un tiempo, añadió Raven, pero los sistemas redundantes también tienen límites. Morales cruzó una mirada con la jefa de tripulación, Linda Pérez. Aquella pasajera hablaba con una precisión que solo un técnico de vuelo o un piloto militar podría tener. Charles Whitmore se levantó indignado. ¿Van a hacer caso a esta persona?, dijo, con un énfasis venenoso en la última palabra. El murmullo racista se extendió como una corriente eléctrica invisible. Raven permaneció inmóvil. Su expresión era fría, calculadora. Morales titubeó. Las normas prohibían permitir la interferencia de pasajeros, pero la seguridad era prioridad. Señora, ¿tiene usted formación en sistemas aeronáuticos?, preguntó finalmente. Raven lo miró fijamente. Depende, respondió. ¿A qué nivel se refiere? Whitmore se acercó más, furioso. Esto es absurdo. Mírenla. Ni siquiera parece poder pagar un asiento decente. Raven se puso de pie lentamente. Su cuerpo cambió, los hombros se enderezaron, la voz adquirió una autoridad inquebrantable. Acaba de perder 47 segundos críticos con comentarios inútiles, señor, dijo con frialdad quirúrgica. Morales la observó. Reconoció en ella la postura de alguien que había recibido entrenamiento militar real. A las 3:05 de la tarde, el caos estalló. Las máscaras de oxígeno cayeron sobre las filas centrales. Los gritos llenaron la cabina. La voz del capitán Thomas Reed sonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, estamos experimentando problemas técnicos menores. Por favor, permanezcan en calma. Pero Raven ya sabía que no era menor. Mientras los pasajeros se agitaban, ella calculaba la pérdida de presión. Tenemos entre 8 y 10 minutos antes de que esto se vuelva peligroso, anunció. Clara Benson se volvió hacia ella, furiosa. ¿Basta ya? Nadie le ha pedido su opinión. El desprecio racial se percibía como un veneno en el aire. Los teléfonos grababan cada palabra. Brian Dorset gritó, alguien deténgala antes de que cause un pánico real. Pero los ojos de Raven estaban en la puerta de la cabina. Su mente seguía procesando datos, prediciendo lo inevitable. El avión descendía. Estamos perdiendo altitud, dijo simplemente. Cállese, vociferó Whitmore. No era necesario mirar los instrumentos. Lo sentía en su estómago, en el cambio sutil de la presión, en el rugido diferente de los motores. El copiloto Morales miró hacia la cabina y luego hacia ella. Dudó un instante, y tomó una decisión que cambiaría la historia del vuelo 209. Señora, necesito que venga conmigo. El murmullo indignado de primera clase estalló en un coro de protesta. Pero Morales ya se dirigía hacia la cabina, y Raven, sin dudar, lo siguió. Cuando Raven cruzó el pasillo, las miradas la siguieron con una mezcla de incredulidad, miedo y desdén. Algunos pasajeros levantaban sus teléfonos, grabando cada paso, convencidos de que estaban presenciando una locura. El copiloto Ethan Morales empujó la puerta de la cabina. Dentro, el capitán Thomas Reed intentaba mantener el control del avión, que temblaba como una criatura herida. Las alarmas se encendían una tras otra, y las luces rojas destellaban como pulsos de advertencia. Los sistemas hidráulicos A y B están comprometidos, informó Reed, apretando los mandos. No tenemos respuesta en los alerones. Raven lo observó desde el umbral, sin moverse. Su mirada se deslizó por los paneles, las pantallas, las agujas vibrando con datos contradictorios. Todo lo que veía formaba un mapa mental que procesaba a la velocidad de un radar. Morales se volvió hacia ella. Capitán, esta pasajera detectó los fallos antes de que aparecieran las alarmas. Reed giró la cabeza, sudando. ¿Y quién demonios es usted, señora? Raven entró sin pedir permiso, colocándose detrás del copiloto. Eso no importa ahora. Lo que importa es que en menos de 6 minutos se quedarán sin control total del estabilizador. El capitán apretó los dientes. ¿Y cómo sabe eso? Ella no respondió. Se inclinó sobre el panel auxiliar y presionó una secuencia de teclas.
En la pantalla apareció una lectura detallada de presión hidráulica que fluctuaba peligrosamente. Confirme esto, dijo Raven. Morales revisó los valores. Dios, tiene razón. Fuera de la cabina, la azafata Jessica trataba de calmar a los pasajeros. Por favor, permanezcan en sus asientos, decía, aunque su voz temblaba. Todo está bajo control. Pero nadie le creía. Los gritos aumentaban. Whitmore, desde primera clase, encabezaba la rebelión verbal. No pienso quedarme sentado mientras una extraña manipula la cabina. Rugió. Bajen de ahí ahora mismo. Clara Benson grababa un vídeo en vivo. Esto es una locura, decía a la cámara. Están dejando que una pasajera cualquiera, toque los controles. El racismo ya no era disimulado. Era directo, crudo, público. Dentro de la cabina, Reed intentó recuperar el control. El avión descendía lentamente, pero el timón no respondía del todo. Voy a necesitar un código de autorización para sobrecargar los sistemas de respaldo, dijo Raven. No tiene acceso a esos protocolos, replicó Reed. Ella lo miró a los ojos, sin pestañear. Solicito activación de protocolo de emergencia Halcón 9, autorización táctica de supervivencia. El capitán se congeló. Esa frase no debía saberla nadie fuera de las Fuerzas Aéreas de Operaciones Especiales. ¿Cómo conoce ese código? Balbuceó. Raven no contestó. Sus dedos se movieron sobre el panel secundario con precisión quirúrgica. Porque yo lo escribí, susurró. Durante un segundo eterno, el silencio llenó la cabina, roto solo por el zumbido eléctrico de los motores. Reed la observó trabajar. Los movimientos de esa mujer no eran improvisados, eran los de alguien que había pasado miles de horas en un asiento de piloto. ¿Cuál es su nombre completo?, preguntó finalmente. Capitana retirada Raven Liz Carter, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Escuadrón Fantasma, Unidad de 9, dijo sin apartar la vista de los instrumentos. Morales soltó una exhalación. ¿E9? Eso no existe oficialmente. Exacto, respondió Raven. Y si no me dejan trabajar, este vuelo dejará de existir también. El capitán dudó apenas un segundo. Luego asintió. De acuerdo, capitana. Muéstrenos cómo sobrevivir a esto. Raven tomó el asiento del copiloto y comenzó a introducir una secuencia de comandos que ningún manual civil registraba. Los indicadores empezaron a estabilizarse lentamente. Estamos ganando tiempo, anunció, pero la presión del sistema B caerá en 3 minutos. Necesitamos reducir velocidad a 200 nudos y cambiar el flujo de energía auxiliar al circuito manual. Morales obedeció sin pensarlo. El avión se estabilizó por un instante, y en la cabina de pasajeros se sintió como si todo mejorara. La calma duró exactamente 40 segundos. Un rugido metálico recorrió el fuselaje. La aeronave volvió a inclinarse violentamente hacia la izquierda. Raven sujetó los mandos. Desvía potencia al motor 2. Ordenó. Reed obedeció. Los motores respondieron con un bramido más equilibrado. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó el capitán. Volando, contestó ella, sin apartar la vista de los controles. Como se supone que debe hacerse cuando no hay más opciones. Fuera, los pasajeros gritaban, muchos rezaban. Jessica, con lágrimas en los ojos, trataba de mantener la compostura mientras escuchaba los lamentos y las súplicas. En primera clase, Whitmore gritaba por teléfono, dejando mensajes desesperados a su asistente. Clara Benson seguía transmitiendo en directo, su voz temblando, sin saber si buscaba fama o redención. Raven ajustó el ángulo del avión con movimientos finos, precisos, diseñados para el combate aéreo, no para vuelos comerciales. Esto no es un patrón civil, dijo Reed, impresionado. ¿Dónde aprendió eso? Afganistán. 2019, respondió Raven con voz plana. Por primera vez, el capitán Reed guardó silencio. Los minutos siguientes fueron un ballet de control absoluto. Raven y Morales operaban como si hubieran volado juntos toda la vida. Ella ordenaba, él ejecutaba. En tierra, el control de tráfico aéreo de Los Ángeles detectó las maniobras inusuales. Pacific Skies 209, ¿pueden confirmar el cambio de rumbo? Están desviándose hacia el corredor 52. Raven tomó la radio. Control, aquí Pacific 209. Autorización de emergencia Halcón 9. Asumiendo control bajo protocolo de supervivencia.
El silencio duró 12 segundos. Luego, una voz confusa respondió, Pacific 209, repita. ¿Quién está al mando? Raven no repitió. Estaba demasiado concentrada. El avión, milagrosamente, comenzó a estabilizarse. En la cabina de pasajeros, los gritos se transformaron en murmullos. La sensación de caída libre desapareció. Whitmore miró por la ventana. ¿Qué demonios?, susurró. Incluso los más críticos notaron que, por primera vez en 20 minutos, el vuelo se sentía seguro. Raven ajustó la presión de los motores y respiró profundamente. Mantendremos el rumbo hacia Las Vegas. Es el aeropuerto más cercano con pista lo suficientemente larga. Reed asintió, admirado. ¿Cuánto tiempo puede mantener este control? 10 minutos si tenemos suerte, respondió ella. 12 si creen en los milagros. Morales soltó una carcajada tensa. Entonces será mejor que recemos. Mientras tanto, en el pasillo, un grupo de pasajeros liderados por Whitmore comenzó a discutir con la tripulación. Exijo que esa mujer salga de la cabina, gritaba. Está poniendo nuestras vidas en peligro. Jessica intentó calmarlo, pero el grupo crecía. Las cámaras de los teléfonos registraban cada palabra. Raven podía escucharlo todo a través del intercomunicador, pero no se distrajo. Capitán, necesito que confíe en mí, dijo. Después de ver esto, no tengo alternativa, respondió Reed. A las 3:22 de la tarde, Raven ejecutó una maniobra de descenso controlado. El avión perdió altitud suavemente, evitando las montañas del desierto de Nevada. Vamos a entrar en aproximación hacia MC Carran, dijo. Activen el tren de aterrizaje manual. No responde, dijo Morales. Entonces háganlo a la antigua, replicó ella. Bloquéenlo con gravedad. Un estruendo metálico recorrió la estructura. El tren de aterrizaje cayó por su propio peso. El capitán Reed miró los indicadores. Funciona. No puedo creerlo. Raven no sonrió. Créalo. Lo va a necesitar cuando toquemos tierra. Afuera, el cielo se despejaba. La luz del desierto se reflejaba en el fuselaje del Boeing mientras descendía como una flecha de plata, guiada por una piloto que el mundo creía muerta. En la cabina de pasajeros, el silencio comenzó a reemplazar al miedo. Los pasajeros sentían, sin entender por qué, que alguien los estaba llevando a casa. El desierto de Nevada se extendía como un océano dorado bajo el sol de la tarde. Desde las ventanillas, los pasajeros veían las dunas, los reflejos de la autopista y la promesa de tierra firme acercándose. Pero dentro del Boeing 737, el aire seguía cargado de tensión eléctrica. Raven mantenía las manos firmes sobre los mandos. El sudor resbalaba por su frente, pero su respiración era constante, casi meditativa. Cada músculo de su cuerpo estaba sincronizado con los movimientos del avión, como si fuera una extensión de su propio ser. Control de tráfico de Las Vegas, aquí Pacific Skies 209, dijo por la radio. Estamos en aproximación de emergencia, pista 08 derecha. Requerimos prioridad total y equipos médicos listos en tierra. Entendido, 209, respondió el controlador. Tienen prioridad absoluta. Vientos cruzados a 9 nudos, temperatura 31 grados. Confirmamos pista 08R despejada. Reed miró a Raven con una mezcla de respeto y asombro. Si salimos vivos de esto, el mundo tendrá que saber quién es usted. Ella negó con la cabeza, sin apartar los ojos del horizonte. No, capitán. Si salimos vivos, usted será quien aterrice el avión. Yo solo estaré aquí para asegurar que no caigamos. Morales giró hacia ella, incrédulo. ¿Va a ceder el mando ahora? No lo cedo, respondió Raven. Lo comparto. El avión descendía lentamente. A 5,000 pies, los motores empezaron a vibrar de nuevo. Una alarma intermitente comenzó a parpadear. Presión hidráulica a 40%, dijo Morales. Estamos perdiendo control de los frenos. Entonces no frene, contestó Raven. Use la resistencia del aire. Ajuste el ángulo de ataque a 5 grados negativos cuando toquemos tierra. Reed la miró, sin entender del todo. Eso nos va a hacer rebotar. Solo si lo hace mal, dijo ella, con una leve sonrisa apenas perceptible. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, Jessica y el resto de la tripulación trataban de prepararlos para el impacto. Por favor, aseguren sus cinturones, posición de emergencia, cabeza hacia las rodillas.
Los niños lloraban. Algunos adultos rezaban en voz alta. Otros grababan con sus teléfonos, incapaces de soltar la necesidad de dejar testimonio, incluso en medio del miedo. Whitmore, el ejecutivo que había iniciado la revuelta racista, se abrazaba al asiento con los ojos cerrados. En su rostro ya no había arrogancia, solo pánico. «Dios mío, que alguien nos salve», susurraba. Clara Benson, la influencer, había dejado el teléfono en el suelo. Por primera vez en años, no tenía nada que decirle a una cámara. A las 3:44 de la tarde, Raven ajustó los mandos por última vez. Tren extendido. Alerones listos. Preparando contacto. El altímetro descendía rápidamente, 1,000 pies. 700, 500. Raven susurró casi en silencio. «Vamos, halcón», una vez más. La aeronave rozó la pista. Un chirrido metálico llenó la cabina. El avión rebotó ligeramente, luego volvió a tocar tierra, más firme esta vez. «Despliegue reversa», gritó Raven. Reed tiró de las palancas. Los motores rugieron, expulsando aire a contracorriente. El Boeing frenó, chirriando, mientras el fuselaje temblaba bajo la presión. Por un instante, pareció que todo se iba a salir de control. El avión se desvió levemente a la izquierda, pero Raven corrigió el ángulo con una precisión quirúrgica. 3:47 de la tarde. El avión se detuvo. Silencio absoluto. Y luego, el rugido del alivio. Aplausos. Gritos. Lágrimas. La mezcla más humana de todas. Jessica soltó un sollozo y se abrazó a una pasajera desconocida. En el fondo, un niño gritó: «¡Lo logramos!». Raven exhaló lentamente. Sus manos seguían sobre los mandos, temblando apenas. Reed se volvió hacia ella, la voz quebrada. «No tengo palabras». «No las necesita», respondió ella. Apagó los sistemas manuales, se desabrochó el cinturón y se levantó. Morales la miraba como si acabara de ver un fantasma. «Capitana Carter, ¿de verdad está muerta oficialmente?». Ella lo miró por primera vez directamente a los ojos. «Sí. Y prefiero que siga siendo así». Abrió la puerta de la cabina y salió sin decir más. En el pasillo, el silencio fue inmediato. Todos la miraban pasar. Algunos la reconocieron como la pasajera del asiento 9A. Otros simplemente sintieron que aquella mujer emanaba algo imposible de describir: calma, fuerza, autoridad. Whitmore se levantó con dificultad. «Señora», dijo, la voz rota, «no tengo cómo pedirle perdón». Raven lo miró apenas un instante. «No me lo pida a mí», contestó. «Empiece por entender por qué lo necesitó». Y siguió caminando. Los niños de la fila 15, Jamal y Keisa, la saludaron emocionados con las manos. Raven se inclinó levemente y, por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. En la pista, los camiones de emergencia se acercaban. Los paramédicos corrían, los bomberos revisaban el fuselaje. Raven bajó la escalerilla y se perdió entre los pasajeros que evacuaban. Nadie notó cuando desapareció exactamente. Solo que, cuando alguien intentó buscarla, ya no estaba. En cuestión de horas, los vídeos del incidente se volvieron virales. El vuelo Pacific Skies 209 se convirtió en el milagro aéreo más comentado en la historia moderna. Y con él, el nombre que todos querían conocer: la misteriosa pasajera que había salvado 198 vidas. El vídeo comenzó a circular apenas una hora después del aterrizaje. Un pasajero de la fila 8 había grabado toda la confrontación, los insultos, la tensión, los gritos y, finalmente, el aterrizaje milagroso. En cuestión de minutos, el clip titulado «La pasajera que salvó el vuelo 209» se volvió tendencia mundial. Los noticieros interrumpieron su programación. Las redes sociales ardían. Millones de personas veían a una mujer morena, de ropa sencilla, tomar el control del avión y guiarlo a tierra con calma militar. En todos los idiomas, los titulares coincidían. La heroína anónima del vuelo 209. Una piloto desaparecida reaparece en pleno vuelo comercial. ¿Quién es Raven Carter? El rostro de la mujer se convirtió en símbolo antes de tener nombre. Los foros de aviación comenzaron a analizar fotogramas, buscando insignias o pistas. Alguien amplió la imagen de su muñeca y notó una cicatriz, la misma marca quirúrgica que tenían los pilotos de combate que habían operado bajo programas experimentales. A las 6 de la tarde, las teorías conspirativas explotaron.
Un periodista militar retirado publicó en X. La maniobra realizada en el vuelo 209 solo puede ejecutarla un piloto de operaciones especiales. Sospecho que la pasajera es una excombatiente clasificada. El Pentágono guardó silencio. Pero el silencio, en Internet, sonaba a confirmación. Mientras tanto, Raven observaba todo desde un pequeño motel en las afueras de Las Vegas. Tenía el televisor encendido, pero el volumen bajo. En la pantalla aparecían su rostro, los vídeos de la cabina y los reportes de noticias sobre los pasajeros que ahora buscaban redención pública. Clara Benson publicó un vídeo llorando. Fui racista. La juzgué por su color de piel, y esa mujer me salvó la vida. No merezco su perdón, pero quiero que el mundo sepa que ella es la razón por la que respiro. El vídeo acumuló 15 millones de reproducciones en 12 horas. Los patrocinadores la abandonaron, pero la conversación cambió. Por primera vez, el país entero hablaba abiertamente del racismo cotidiano en los cielos. Whitmore, el ejecutivo de Meridian Financial, fue despedido esa misma noche. La junta directiva lo obligó a renunciar tras la filtración del vídeo donde gritaba insultos racistas. Su caída fue inmediata y brutal. Los noticieros de la mañana siguiente no hablaban de otra cosa. Los expertos en aviación analizaban cada movimiento de Raven. Los psicólogos hablaban del comportamiento colectivo en situaciones extremas. Y los veteranos de guerra, especialmente los pilotos retirados, comenzaron a reconocer gestos familiares. Uno de ellos, el coronel en retiro David Nolan, habló en un programa nacional. Esa mujer voló como alguien entrenado en combate. Esa es una maniobra táctica, no civil. Si es quien creo que es, el gobierno tiene mucho que explicar. Raven apagó la televisión. Sabía lo que vendría después: persecución mediática, filtraciones, teorías, presión. Guardó sus pocas pertenencias en una mochila y salió del motel antes del amanecer. Tomó un bus hacia Arizona, su destino habitual cuando necesitaba desaparecer. Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Defensa emitía un comunicado ambiguo. No comentaremos sobre especulaciones relacionadas con personal militar actual o pasado. Pero las filtraciones no tardaron. Un portal de investigación filtró un archivo parcialmente tachado donde aparecía su nombre: Capitana Raven Liz Carter, Unidad de 9 Estado, fallecida en acción, 2021. El país enloqueció. ¿Una piloto dada por muerta había reaparecido salvando un vuelo comercial? Los veteranos comenzaron a llamarla la fantasma del aire. Los programas de televisión la comparaban con figuras míticas: Amelia Earhart, Sally Sullenberger, incluso con soldados desconocidos. Pero Raven no quería ser ninguna de esas cosas. En Phoenix, rentó un pequeño apartamento cerca del aeropuerto regional. Consiguió trabajo como mecánica nocturna, reparando aeronaves privadas. Pagaba el alquiler en efectivo y usaba un teléfono sin internet. Durante los turnos nocturnos, el rugido de los motores la calmaba. Le recordaba que aún sabía quién era, incluso si el mundo la había olvidado. Mientras tanto, en la otra cara del país, los pasajeros del vuelo 209 se convertían en figuras públicas involuntarias. El racismo del aire se volvió tema nacional. Hubo marchas, debates, leyes propuestas para proteger a empleados y pasajeros de discriminación. Whitmore intentó disculparse públicamente, pero nadie lo escuchó. Clara Benson desapareció de las redes durante semanas. Jessica, la azafata, fue entrevistada en televisión. Esa mujer no solo nos salvó, nos enseñó cómo se ve el coraje. Raven vio esa entrevista una noche, sola en su apartamento. Por primera vez, sintió algo más profundo que orgullo, una mezcla de tristeza y paz. No quería ser un símbolo. Solo quería reparar aviones y dormir tranquila. Pero el destino no había terminado con ella. Una carta llegó al hangar donde trabajaba. Sin remitente. Sin dirección visible. Solo una palabra escrita en tinta negra. Gracias. Dentro, una foto: los niños del vuelo, Jamal y Keisa, sonriendo frente a su escuela, con un cartel que decía: queremos ser pilotos, como la señora del vuelo 209. Raven la sostuvo entre sus dedos, sin poder apartar la vista. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Los días en Phoenix transcurrían con la monotonía que Raven necesitaba. Los turnos de noche, el olor a combustible de aviación, el zumbido constante de los generadores, todo eso era su refugio. Durante el día dormía en su pequeño apartamento,
con las cortinas cerradas y un ventilador viejo girando lentamente sobre su cama. Durante los días siguientes, Raven se convirtió en una visita frecuente. Ayudaba a Jamal con sus tareas de ciencias, enseñaba a Keisa sobre principios de vuelo y, en silencio, encontraba una paz que no había sentido desde hacía años. Una tarde, mientras tomaban chocolate caliente, Keisa la miró y preguntó, ¿por qué no quiere que la gente sepa quién es? Raven tardó en responder. Porque el reconocimiento cambia las razones por las que haces las cosas. Lo importante no es que me conozcan. Es que lo que hice sirva para algo. Patricia la observó, con lágrimas contenidas. ¿Y no teme que la olviden? Raven sonrió apenas. Las personas olvidan nombres. Pero nunca olvidan las lecciones. Antes de irse, Jamal le entregó otro dibujo, un hangar con aviones y una mujer de cabello corto arreglando motores. Así la imagino, dijo el niño. Raven se llevó el dibujo. Lo pegó en la pared de su pequeño apartamento, justo encima de su cama. Era lo último que veía antes de dormir. Mientras tanto, el mundo seguía buscando a Sadow Eagle. Las campañas en redes alcanzaron proporciones globales. Grupos de veteranos pedían que se le otorgara la Medalla Presidencial del Valor. El presidente en persona, durante una ceremonia pública, dijo: a la heroína desconocida que salvó al vuelo 209, donde quiera que esté, su país no la ha olvidado. Raven vio el discurso desde su hangar, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla. Luego la apagó. Eso no era para mí, murmuró. Era para ellos. Para los que todavía creen que alguien vendrá a salvarlos. Siguió trabajando en silencio. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no se sentía una fantasma. Se sentía una semilla. 18 meses después del incidente del vuelo 209, el nombre Sadow Eagle ya era leyenda. Escuelas, organizaciones de veteranos y movimientos sociales hablaban de aquella mujer que había pilotado un avión civil con precisión quirúrgica mientras soportaba insultos racistas. No tenía rostro, ni biografía, ni confirmación oficial. Pero tenía un mensaje: el heroísmo no tiene color. En el sur de Chicago, una escuela primaria recién inaugurada fue bautizada Sadow Eagle Elementary. El acto reunió a cientos de familias, veteranos y sobrevivientes del vuelo. Los niños soltaron globos blancos al cielo, mientras una enorme pancarta decía: para quien nos enseñó que el valor no necesita aplausos. Raven vio la ceremonia desde el hangar de Phoenix, en una pequeña pantalla de televisor sobre su banco de herramientas. No había dormido en casi 2 días, había estado reparando un motor averiado, pero al ver los rostros de los niños, especialmente el de Keisa Thompson, quien dio el discurso inaugural, algo en ella se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, sintió que había dejado algo en el mundo que sobreviviría a su anonimato. El resto del país veía en Sadow Eagle un espejo incómodo. Empresas, políticos y celebridades que antes ignoraban las denuncias de discriminación ahora intentaban subirse al discurso de la igualdad. Pero las acciones hablaban más que las palabras. El antiguo magnate Richard Blackwell, quien había sido grabado insultando a Raven durante el vuelo, vivía ahora en un modesto apartamento en Reno. Trabajaba como perito de seguros, sin guardaespaldas, sin chofer, sin cámaras. Pero algo en él había cambiado. Usaba su tiempo libre para hablar en escuelas públicas sobre los efectos del racismo sistémico. En cada charla repetía la misma frase: yo fui salvado por la persona que más desprecié. Y desde entonces, intento que nadie más cometa el mismo error. Su historia conmovió a muchos, pero él nunca volvió a pronunciar el nombre Sadow Eagle. Decía que no tenía derecho a hacerlo. Por otro lado, Melissa Sterling, la influencer que había humillado a Raven en el avión, se había reinventado como activista antirracista. Había perdido millones en contratos, pero ganó algo que el dinero no podía comprar: propósito. Dedicó su plataforma a apoyar becas para jóvenes afroamericanos interesados en la aviación. Un día, durante una entrevista televisiva, dijo: ella me enseñó que el privilegio sin empatía es solo otra forma de ceguera. La repercusión social fue tan grande que el Congreso propuso oficialmente una distinción: la Medalla al Valor Civil Sadow Eagle, destinada a civiles que actuaran con coraje y humanidad frente al odio. Raven se enteró por la radio mientras ajustaba una hélice. No sonrió. Solo murmuró: al menos, el nombre sirve para algo. Pasaron los años. Raven seguía en Phoenix, trabajando como mecánica, viviendo sola, cultivando silencio.
Hasta que un día, una niña se presentó en el hangar. Tenía 8 años, piel morena y una sonrisa tan amplia que parecía iluminar el taller entero. ¿Usted es la señora Carter?, preguntó, aferrando una pequeña libreta de notas. Depende de quién lo pregunte, respondió Raven, sin levantar la vista del motor. Mi maestra dijo que tal vez usted podría enseñarme sobre aviones. Me llamo Sarah Williams. Raven levantó la mirada. La abuela de la niña esperaba en la puerta, observándolas con una mezcla de respeto y timidez. Algo en aquella escena le resultó familiar, los ojos brillantes, la curiosidad pura. Era como mirar a Keisa años atrás. ¿Qué quieres saber, Sarah?, preguntó, agachándose para quedar a su altura. ¿Por qué los aviones no caen si son tan pesados? Raven sonrió, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Tomó una servilleta y comenzó a dibujar líneas de flujo de aire con un bolígrafo. Porque el aire, aunque no lo veas, también sostiene. Como las personas buenas, agregó con suavidad. La niña asintió, fascinada. Y Raven entendió entonces que su legado no eran los titulares, ni las medallas, ni los discursos. Eran los niños. Los que mirarían el cielo sin miedo. Los que algún día pilotarían sin prejuicio. Esa noche, de regreso en su apartamento, Raven sacó su vieja caja metálica. Dentro, junto a las medallas y los dibujos de los Thompson, colocó un nuevo papel, el nombre de Sarah Williams escrito con letra infantil. Luego apagó la luz. Por primera vez en años, durmió tranquila. Porque comprendió que el heroísmo no termina con un aterrizaje, solo cambia de forma. 18 meses después del incidente del vuelo 209, el nombre Sadowe Agle ya era leyenda. Escuelas, organizaciones de veteranos y movimientos sociales hablaban de aquella mujer que había pilotado un avión civil con precisión quirúrgica mientras soportaba insultos racistas. No tenía rostro, ni biografía, ni confirmación oficial. Pero tenía un mensaje: el heroísmo no tiene color. En el sur de Chicago, una escuela primaria recién inaugurada fue bautizada Sadowe Agle Elementary. El acto reunió a cientos de familias, veteranos y sobrevivientes del vuelo. Los niños soltaron globos blancos al cielo, mientras una enorme pancarta decía: para quien nos enseñó que el valor no necesita aplausos. Raven vio la ceremonia desde el hangar de Phoenix, en una pequeña pantalla de televisor sobre su banco de herramientas. No había dormido en casi 2 días, había estado reparando un motor averiado, pero al ver los rostros de los niños, especialmente el de Keisa Thompson, quien dio el discurso inaugural, algo en ella se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, sintió que había dejado algo en el mundo que sobreviviría a su anonimato. El resto del país veía en Sadowe Agle un espejo incómodo. Empresas, políticos y celebridades que antes ignoraban las denuncias de discriminación ahora intentaban subirse al discurso de la igualdad. Pero las acciones hablaban más que las palabras. El antiguo magnate Richard Blackwell, quien había sido grabado insultando a Raven durante el vuelo, vivía ahora en un modesto apartamento en Reno. Trabajaba como perito de seguros, sin guardaespaldas, sin chofer, sin cámaras. Pero algo en él había cambiado. Usaba su tiempo libre para hablar en escuelas públicas sobre los efectos del racismo sistémico. En cada charla repetía la misma frase: yo fui salvado por la persona que más desprecié. Y desde entonces, intento que nadie más cometa el mismo error. Su historia conmovió a muchos, pero él nunca volvió a pronunciar el nombre Sadowe Agle. Decía que no tenía derecho a hacerlo. Por otro lado, Melissa Sterling, la influencer que había humillado a Raven en el avión, se había reinventado como activista antirracista. Había perdido millones en contratos, pero ganó algo que el dinero no podía comprar: propósito. Dedicó su plataforma a apoyar becas para jóvenes afroamericanos interesados en la aviación. Un día, durante una entrevista televisiva, dijo: ella me enseñó que el privilegio sin empatía es solo otra forma de ceguera. La repercusión social fue tan grande que el Congreso propuso oficialmente una distinción: la Medalla al Valor Civil Sadowe Agle, destinada a civiles que actuaran con coraje y humanidad frente al odio. Raven se enteró por la radio mientras ajustaba una hélice. No sonrió. Solo murmuró: al menos, el nombre sirve para algo. Pasaron los años. Raven seguía en Phoenix, trabajando como mecánica, viviendo sola, cultivando silencio. Hasta que un día, una niña se presentó en el hangar. Tenía 8 años, piel morena y una sonrisa tan amplia que parecía iluminar el taller entero.
¿Usted es la señora Carter? Preguntó, aferrando una pequeña libreta de notas. Depende de quién lo pregunte, respondió Raven, sin levantar la vista del motor. Mi maestra dijo que tal vez usted podría enseñarme sobre aviones. Me llamo Sarah Williams. Raven levantó la mirada. La abuela de la niña esperaba en la puerta, observándolas con una mezcla de respeto y timidez. Algo en aquella escena le resultó familiar, los ojos brillantes, la curiosidad pura. Era como mirar a Keisa años atrás. ¿Qué quieres saber, Sarah? Preguntó, agachándose para quedar a su altura. ¿Por qué los aviones no caen si son tan pesados? Raven sonrió, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Tomó una servilleta y comenzó a dibujar líneas de flujo de aire con un bolígrafo. Porque el aire, aunque no lo veas, también sostiene. Como las personas buenas, agregó con suavidad. La niña asintió, fascinada. Y Raven entendió entonces que su legado no eran los titulares, ni las medallas, ni los discursos. Eran los niños. Los que mirarían el cielo sin miedo. Los que algún día pilotarían sin prejuicio. Esa noche, de regreso en su apartamento, Raven sacó su vieja caja metálica. Dentro, junto a las medallas y los dibujos de los Thompson, colocó un nuevo papel, el nombre de Sarah Williams escrito con letra infantil. Luego apagó la luz. Por primera vez en años, durmió tranquila. Porque comprendió que el heroísmo no termina con un aterrizaje, solo cambia de forma. ¿Deseas que continúe con la parte 7 de 10, donde el pasado militar de Raven finalmente sale a la luz y el gobierno intenta localizarla, enfrentando el dilema entre honrarla o proteger su anonimato? Tú dijiste. Sí. ChatGPT Plus. Excelente cuarto creciente. Aquí tienes la parte 7 de 10, donde el pasado de Raven Carter comienza a resurgir desde las sombras, y el país enfrenta el dilema de honrarla o dejarla en paz. Parte 7. El nombre que no debía existir. El silencio había sido siempre su mejor camuflaje. Durante años, Raven Carter había perfeccionado el arte de desaparecer, sin redes sociales, sin tarjetas de crédito, sin dirección oficial. Su existencia era un borrón administrativo en los archivos del Pentágono, cubierta por una etiqueta roja, KIA, Classified Operation. Muerta en acción. Inexistente. Pero las sombras nunca permanecen ocultas para siempre. Una mañana de julio, en la redacción de The New York Ledger, la periodista Nadia Lin revisaba documentos desclasificados sobre operaciones aéreas en Afganistán. Entre los registros, un informe atrajo su atención. Operación Iowa Sky, Unidad Sadowe Agle B. Piloto, CPT Raven C. Carter. Estado, presunta fallecida. Cuerpo no recuperado. Nadia sintió el pulso acelerarse. Ese nombre, Sadowe Agle, no podía ser coincidencia. Abrió más archivos. Cruces de vuelo, reportes de radar, transcripciones codificadas. Todo apuntaba a una sola posibilidad. La mujer que salvó el vuelo 209 era una expiloto militar que el gobierno había declarado muerta. Horas más tarde, un correo cifrado salió desde su computadora. Destino, su editor jefe. Asunto, encontré a Sadowe Agle. Cuando el artículo fue publicado, el país se detuvo. Las portadas mostraban el rostro reconstruido digitalmente de una mujer joven, piel morena, cabello corto, ojos firmes. Los titulares decían: Raven Carter, la piloto desaparecida, es la heroína del vuelo 209. El Pentágono no tardó en reaccionar. En una rueda de prensa, el general Harold Briggs negó todo. No tenemos evidencia que vincule a la capitán Carter con ese incidente civil. Cualquier especulación compromete operaciones clasificadas. Pero era demasiado tarde. Internet no necesitaba confirmaciones oficiales. El rostro de Raven estaba en todas partes: camisetas, murales, hashtags, canciones. Almohadilla Fin Raven Carter se convirtió en tendencia global. Mientras tanto, en Phoenix, Raven observaba en silencio desde un viejo televisor del taller. No sintió orgullo, sino una punzada de miedo. Sabía lo que significaba ser localizada: interrogatorios, exposición, pérdida de anonimato, y quizás, represalias. Apagó la pantalla y comenzó a empacar. Había sobrevivido a la guerra y al escrutinio mediático, no pensaba ser una pieza en un tablero político. Esa noche, alguien llamó a la puerta de su apartamento. Raven se tensó. Tomó el pequeño revólver que guardaba en una caja metálica, sin quitar el seguro. ¿Quién es?, preguntó, firme. No dispares, soy yo. Una voz femenina, cansada,
pero familiar. Abrió lentamente. Era Dorothy Chen, la pasajera que había defendido a Maya, ahora Raven, en el vuelo. Tenía el rostro marcado por la emoción y los ojos húmedos. «Te encontré», susurró. «No debiste hacerlo», respondió Raven, con un tono más triste que molesto. Dorothy dejó una carpeta sobre la mesa. «El gobierno está discutiendo darte una condecoración póstuma. Pero ahora que saben que estás viva, algunos quieren usarte». Raven la miró fijamente. «¿Usarme para limpiar su imagen?» «Exacto». Silencio. Solo el zumbido del viejo refrigerador llenaba la habitación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Dorothy. «Lo mismo que siempre», dijo Raven, guardando su arma y tomando su mochila. «Volar bajo el radar». Esa misma semana, el presidente Harrison convocó una sesión especial en la Casa Blanca. Los asesores estaban divididos. Algunos decían que revelar la verdad traería esperanza, otros, que pondría en riesgo la seguridad nacional. Un documento sellado llegó a su escritorio. Carter, Raven C., Unidad Sadow Eagle B., Estado actual, vivo. Evaluación psicológica previa, TEPT severo, alta capacidad de vuelo táctico. Recomendación, no contacto. El presidente lo leyó en silencio, luego dijo: «A veces, los héroes necesitan el anonimato más que las medallas». Ordenó cerrar el caso. Oficialmente, Sadow Eagle seguiría siendo un misterio. Semanas después, Raven cruzó la frontera hacia Nuevo México bajo otro nombre, Elena Price. Encontró trabajo reparando drones agrícolas en una granja del desierto. Cada noche, el cielo se llenaba de estrellas, y ella las observaba en calma, con una taza de café y la vieja gorra militar sobre la mesa. El mundo seguía hablando de ella, pero ella ya no hablaba del mundo. Su guerra, al fin, había terminado. O eso creía. Porque el pasado nunca se retira del todo. Y alguien, en las sombras, había recibido otra orden. Localizar y traer a la Capitán Carter. Clasificación, prioritaria. El amanecer en el desierto tenía un brillo metálico. Elena Price, el nombre que ahora usaba Raven, caminaba hacia el hangar improvisado donde reparaba drones agrícolas. El viento seco traía el aroma de la tierra y el zumbido de los insectos. Era una rutina tranquila, casi monástica, exactamente lo que había buscado. Hasta que escuchó el sonido. Un helicóptero militar, a baja altitud. Instintivamente, dejó caer las herramientas y miró hacia el horizonte. El rugido del rotor era demasiado familiar, un modelo U-60 modificado, similar a los que ella misma había pilotado años atrás. Sintió un escalofrío. El pasado había encontrado su frecuencia. Horas después, 3 vehículos sin identificación se detuvieron frente a la granja. Hombres con gafas oscuras descendieron. Uno de ellos, de cabello gris y porte militar, se adelantó. «Capitán Carter», dijo con voz firme. «Sabemos quién es usted». Raven no respondió. Solo cruzó los brazos. «No estoy en servicio», dijo al fin. «Tal vez no oficialmente. Pero hay algo que necesita escuchar». El hombre sacó una tableta y reprodujo un vídeo. Era el discurso de un senador en Washington. La piloto Raven Carter, también conocida como Sadow Eagle, representa lo mejor de nuestra nación. Queremos que se una a la ceremonia del Congreso, donde será honrada por su valentía. Raven suspiró. «No me interesa. Esto ya no es una invitación», replicó el agente. «Es una cuestión de seguridad nacional». Sus ojos se endurecieron. ¿Seguridad nacional o control de daños? El hombre no respondió. Solo extendió un sobresellado con el emblema del Pentágono. Le conviene leerlo. Esa noche, Raven abrió el sobre en su pequeño taller. Dentro había una carta del general Briggs, el mismo que había negado su existencia meses antes. «Carter, el país necesita cerrar el capítulo de Sadow Eagle. Si no da la cara, otros lo harán por usted, y no con la verdad. Tiene nuestra protección, si coopera. H. Briggs». Junto a la carta, había una fotografía. Sarah Williams, la niña del hangar de Phoenix, sonriendo con un diploma de ciencias en la mano. En el reverso, un mensaje escrito a mano. «Ella te busca. No para agradecerte, sino para aprender de ti». Raven apretó la foto entre los dedos. La amenaza no era directa, pero el mensaje era claro, sabían todo. Su paradero, sus vínculos, incluso a quien le importaba. Por primera vez en años, sintió miedo real. No por ella, sino por los demás. 2 noches después,
mientras preparaba su mochila para huir de nuevo, una figura apareció en la puerta del taller. Dorothy Chen. Otra vez. Solo que esta vez no vino sola, la acompañaba un hombre joven con una cámara. Raven, empezó Dorothy, ellos están fabricando una historia falsa. Dicen que nunca exististe. Que todo fue un montaje patriótico. ¿Y tú qué quieres? Preguntó Raven, sin apartar la mirada. Quiero que digas la verdad. Una vez. A tu manera. Silencio. El aire del desierto estaba cargado de electricidad. No confío en los medios, dijo ella. Yo tampoco, respondió Dorothy. Por eso grabaremos aquí, sin guión, sin montaje. Solo tú y la cámara. Raven la observó por largo rato. Después, asintió. La grabación duró apenas 22 minutos. Raven habló sin dramatismo, sin discursos. Contó lo esencial, el vuelo, el racismo, la emergencia, la decisión. No mencionó nombres, ni unidades, ni misiones. Solo dijo: no quiero medallas. Solo quiero que recuerden que el valor no se mide por el uniforme, sino por las decisiones que tomas cuando todos te miran con odio. Dorothy subió el vídeo bajo un título simple, La voz de Sadoe Agle. En 24 horas, alcanzó 80 millones de vistas. El país entero escuchó, en silencio, a la mujer que había querido desaparecer. Los comentaristas intentaron analizarla, los políticos intentaron apropiarse del mensaje, los medios buscaron su paradero. Pero Raven ya no estaba en Nuevo México. Dejó una nota en el hangar. No busquen al soldado. Busquen el significado. Semanas después, en Washington, el general Briggs presentó su renuncia. El Congreso canceló la ceremonia oficial. En su lugar, miles de ciudadanos marcharon espontáneamente con pancartas que decían: gracias por enseñarnos a mirar más allá del miedo. Raven Carter, mientras tanto, cruzaba la frontera sur en un camión de carga. Llevaba solo una mochila, su gorra y una brújula oxidada. Su destino, desconocido. Pero en su mirada había paz. Había cumplido su última misión, contar su verdad antes de desaparecer. Y aunque los satélites y los drones la buscaron durante meses, nunca más se encontró rastro de ella. Solo un eco, en la voz de una niña durante una feria de ciencias. Mi mentora me enseñó que los aviones no vuelan por motores, sino por esperanza. Meses después de la publicación del vídeo, Sadoe Agle se convirtió en un símbolo que trascendía la aviación. No era solo la mujer que había salvado un avión comercial, era el reflejo de la resiliencia frente a prejuicios, la prueba viviente de que el valor no conoce color, origen ni título oficial. En Chicago, la escuela Sadoe Agle Elementary inauguró un programa piloto de aerodinámica para niñas y niños de comunidades marginadas. Keisa Thompson, ahora adolescente, era la mentora estrella. Todo esto comenzó porque alguien creyó en nosotras, decía a sus alumnos. Y aunque la heroína seguía siendo anónima, su presencia se sentía en cada clase, en cada experimento de vuelo con papel y mini drones. Por otro lado, en el mundo del periodismo, Nadia Lynn recibió el premio Pulitzer por descubrir y contar la historia de Raven Carter. En su discurso, dijo: encontrar a Sadoe Agle no fue solo encontrar a una piloto. Fue encontrar un espejo que nos obligó a mirar nuestros prejuicios. La política también se movió. El Congreso, aunque dividido, aprobó reformas de seguridad aérea que incluían protocolos más estrictos para discriminar por apariencia o antecedentes. La iniciativa se llamó Ley Raven Carter, y buscaba garantizar que todos los pasajeros fueran tratados con dignidad y que los procedimientos de emergencia valoraran la competencia por encima del prejuicio. Empresas de aviación lanzaron programas de becas para mujeres negras interesadas en la aeronáutica. El hashtag #FlyLikeRaven se volvió viral, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, África y Asia. Raven se convirtió en la heroína anónima que inspiraba a futuras generaciones a mirar hacia el cielo con determinación y sin miedo. Mientras tanto, la vida de Raven continuaba en el anonimato. Ahora residía en un pequeño pueblo cerca de Tucson, Arizona. El taller donde reparaba aeronaves era más grande, y trabajaba junto a un grupo diverso de mecánicos, algunos veteranos, otros jóvenes aprendices, todos impresionados por su destreza. Nunca revelaba su pasado. Nunca compartía fotos ni historias. Era solo la experta que mantenía los aviones y drones en perfecto estado. Pero su influencia se sentía en cada carta que llegaba al taller. Decenas de ellas, provenientes de escuelas, familias y jóvenes aspirantes a pilotos.
Algunas contenían dibujos de aviones, otras, proyectos de ciencias, y muchas solo palabras de gratitud. Raven guardaba cada carta en una caja de metal junto a sus medallas militares, recordatorios silenciosos de que sus acciones tenían un efecto multiplicador. Una tarde, mientras calibraba un dron, vio a Sarah Williams acercarse con su abuela. La niña había crecido un poco, pero seguía con la misma curiosidad brillante. «Señora Carter», dijo Sarah, «miré el vídeo otra vez. Quiero ser piloto». Raven sonrió por primera vez en semanas. «Entonces estudia, Sarah. Aprende todo lo que puedas. Y no dejes que nadie te diga que no puedes». Esa noche, Raven escribió un mensaje en un cuaderno. El verdadero heroísmo no es reconocimiento. Es sembrar semillas para el futuro. Al otro lado del país, Keisa Thompson se preparaba para ingresar a la Academia de la Fuerza Aérea. Jamal Thompson, inspirado por Raven, comenzó a estudiar ingeniería aeronáutica. Ambos llevaban consigo el eco de la heroína que no necesitaba aplausos. En los medios de comunicación, la historia de Raven continuaba evolucionando. Documentales, artículos y películas mostraban la hazaña del vuelo 209, pero siempre con la advertencia de que la verdadera protagonista elegía permanecer fuera de la vista pública. El país había aprendido, a través de ella, que las habilidades y el carácter eran más importantes que la apariencia, la clase o el origen. Incluso los críticos de antes habían cambiado. Blackwell dedicaba su vida a educar sobre el racismo sistémico. Melissa Sterling transformó su influencia en acciones concretas para promover la igualdad. La figura de Raven se convirtió en un recordatorio de que la valentía no se mide en aplausos ni reconocimientos, sino en decisiones tomadas bajo presión, con la vida de otros en juego. Su legado era ahora cultural, educativo y profundamente personal para cada niño que miraba hacia el cielo y soñaba con volar. Al caer la noche, mientras el desierto se llenaba de estrellas y el viento traía el olor a tierra y metal, Raven se sentó en el borde del hangar. Observó un dron que flotaba silencioso, calibrado por ella para pruebas de vuelo. Pensó en cada vida que había salvado, cada prejuicio que había enfrentado y cada futuro que había inspirado. El mundo sabía de Sadow Eagle, pero no sabía quién estaba detrás del nombre. Y eso estaba bien. Porque Raven Carter comprendía algo que pocos comprendían: el heroísmo auténtico no busca reconocimiento. Busca persistir. Busca sobrevivir. Y, sobre todo, busca multiplicar esperanza. En ese momento, una niña de la vecindad pasó corriendo, mirando los drones con ojos brillantes. «Señora, ¿me puede enseñar a volar uno?». Raven sonrió, inclinándose hacia ella. «Claro, pequeña. Todo lo que necesitas es aprender a mirar el cielo y confiar en tus manos». Y así, en un pequeño taller de Tucson, entre herramientas y piezas de metal, el eco de Sadow Eagle continuaba elevándose, invisible pero imparable, como un viento que nadie podía atrapar. El amanecer en Tucson pintaba el desierto con tonos dorados y anaranjados. Raven Carter, bajo el nombre de Elena Price, caminaba hacia su taller, sintiendo el calor en la piel y la calma en el alma. Durante meses, había entrenado a jóvenes, reparado drones y pequeñas aeronaves, y seguido la rutina que le mantenía los recuerdos bajo control. Pero el mundo seguía hablando de Sadow Eagle, incluso sin conocerla realmente. Ese día, una carta especial llegó por mensajero, un sobre grueso, con sello oficial del Pentágono. Lo abrió con cuidado. Dentro, había una invitación formal. Capitán Raven Carter, el Congreso desea reconocer su heroísmo de manera pública, bajo su autorización. Su seguridad y anonimato serán garantizados. Raven respiró hondo. No era el reconocimiento lo que deseaba, sino la oportunidad de cerrar un capítulo para los que vendrían después. Horas más tarde, en un auditorio repleto, el Congreso estaba listo para transmitir la ceremonia a nivel nacional. La cámara enfocó a la pantalla gigante donde aparecían imágenes reconstruidas del vuelo 209, pasajeros en pánico, máscaras de oxígeno, y la calma y precisión de Raven al salvar a todos. El presidente Harrison subió al podio. Hoy reconocemos no solo a una heroína, sino a un ejemplo de integridad, coraje y disciplina. Capitán Carter, si nos permite, queremos que su mensaje llegue a todos los rincones del país. Desde su asiento discreto, Raven asintió levemente. Se levantó y caminó hacia el micrófono, manteniendo la mirada firme, pero humilde. No busco medallas ni fama, dijo. Lo que importa es lo que hacemos cuando nadie nos observa, lo que enseñamos con nuestros actos y decisiones. Los aplausos resonaron,
pero Raven no buscaba los aplausos. Solo quería que cada niño, cada niña, cada persona que alguna vez dudó de sí misma, comprendiera que podía hacer la diferencia. En las semanas siguientes, el impacto se multiplicó. Escuelas de todo el país adoptaron programas de aviación inspirados en Sadow Eagle. Organizaciones sin fines de lucro promovieron becas para jóvenes de comunidades marginadas. Niñas y niños de distintos colores y clases sociales aprendían que la habilidad y el valor no dependen de cómo luces, sino de cómo piensas y actúas. Jamal Thompson se convirtió en un prodigio de ingeniería aeronáutica, diseñando drones de rescate para zonas de desastre. Keisa ingresó a la Academia de la Fuerza Aérea, destacándose en simulaciones de vuelo y tácticas de emergencia. Cada uno llevaba consigo la lección de Raven: heroísmo silencioso, responsabilidad y determinación. En Tucson, Raven volvió a su taller, el lugar donde siempre se sintió en casa. Los drones zumbaban, las piezas metálicas brillaban bajo la luz del mediodía, y cada carta de admiradores descansaba cuidadosamente en la caja metálica junto a sus medallas militares. Una tarde, Sarah Williams, ahora de 9 años, se acercó con su abuela. «Señora Carter», dijo la niña con entusiasmo, «quiero ser piloto y salvar vidas, como usted». Raven la miró y vio la misma determinación que había visto en Keisa años atrás. «Entonces estudia, aprende y nunca dejes que alguien te diga que no puedes», respondió con suavidad. «Tu coraje será tu guía». El legado de Sadow Eagle no estaba en los titulares ni en las ceremonias. Estaba en las manos de quienes habían sido inspirados, en cada joven que soñaba con volar, en cada decisión tomada con integridad y valor. El país había aprendido una lección que ninguna medalla podía simbolizar: la grandeza no se mide por títulos, riquezas o privilegios, sino por acciones silenciosas y firmes en momentos críticos. Raven se inclinó sobre un dron recién ensamblado y lo encendió. Mientras ascendía, sus ojos siguieron su trayectoria, reflejando el cielo abierto y las infinitas posibilidades. Cada vuelo era un recordatorio de que las alas que realmente importan son las que inspiran a otros a levantarse, a superar prejuicios y a perseguir sus sueños. El teléfono sonó. Era Dorothy Chen. ¿Sigues allí?, preguntó. Raven sonrió y respondió: «Siempre, pero desde el lugar donde puedo ayudar más». Mientras el sol se ponía sobre el desierto de Arizona, Raven observó las sombras alargarse sobre la tierra. Su vida había sido de servicio, riesgo y sacrificio. Había enfrentado la muerte, el racismo, la indiferencia y la soledad. Y aún así, había elegido salvar vidas, inspirar futuros y permanecer fiel a sí misma. En ese instante, comprendió que su historia no era solo sobre un vuelo, una misión o un acto heroico. Era sobre la capacidad de un solo individuo para cambiar la trayectoria de vidas, corazones y generaciones enteras. Y así, con la misma calma con la que había enfrentado tormentas y crisis, Raven Carter volvió a su taller, encendió un dron y dijo para sí misma: «El verdadero heroísmo no busca reconocimiento. Se multiplica en quienes encuentran su propia fuerza». El cielo sobre Tucson estaba abierto, infinito, y su legado se elevaba, invisible para muchos, pero eterno para quienes aprendieron a mirar más allá del miedo y la duda. Las alas de Sadow Eagle nunca se verían completamente, pero sus efectos resonarían por generaciones. El mito, la leyenda y la realidad se fusionaban. La heroína anónima, la piloto perfecta, la mujer que enseñó al mundo a volar sin esperar aplausos, continuaba su misión. Una vida tranquila, sí, pero un legado que nadie podría borrar. Y mientras el desierto se oscurecía y las estrellas aparecían en el cielo, Raven Carter sabía que, aunque su nombre quedara oculto, cada niño que soñara con volar llevaba un pedazo de ella en sus alas. Fin.